4 años después de la desastrosa retirada de Estados Unidos, la nación de Afganistán está a punto de entrar en guerra. Pero ahora no son los estadounidenses quienes inquietan a los talibanes. Afganistán enfrenta la amenaza de un adversario mucho más cercano. Su vecino al sureste, Pakistán, considerablemente más poderoso. En los últimos días, Afganistán y Pakistán han tenido varios enfrentamientos mortales en la frontera, y aunque no se sabe el total de muertos, podrían ser ya varios cientos. Pakistán está lanzando bombas en toda la ciudad de Kabul, los talibanes están moviendo tanques hacia la frontera y en el mismo momento en que se publica este episodio, se espera que un frágil alto al fuego expire en menos de 24 horas. En 2025, Pakistán, nación nuclear, entra por segunda vez en un conflicto escalando con un país vecino. Y esta vez la devastación humana en todos los frentes podría resultar mucho peor. Para entender la situación actual entre Afganistán y Pakistán, debemos distinguir entre dos grupos: los talibanes afganos, que gobiernan Afganistán desde la retirada de Estados Unidos en 2021, y los talibanes pakistaníes. En este momento, los talibanes pakistaníes son similares a lo que solían ser los talibanes afganos, una insurgencia asimétrica que se esconde en las colinas y se mezcla con la población pastún de la región, mientras llevan a cabo ataques impredecibles que a veces pueden ser devastadores. Oficialmente, los talibanes afganos y pakistaníes son grupos distintos. Afganistán niega apoyar a los talibanes pakistaníes, quienes atacan frecuentemente al ejército, fuerzas de seguridad y civiles de Pakistán. Los talibanes pakistaníes suelen cruzar a Afganistán buscando refugio. Analistas externos creen ampliamente que sí recibe apoyo de sus contrapartes afganas y Pakistán rechaza uniformemente los intentos de negación de Afganistán, insistiendo en cambio en que los talibanes afganos respaldan completamente a sus contrapartes pakistaníes con el apoyo financiero del archienemigo de Pakistán, la India. Ese es un punto de tensión entre Islamabad y Kabul. Aunque ambas han intentado mantener una paz inestable, ninguna confía en el gobierno de la otra. Bien, entonces, con ese contexto crítico en mente, podemos identificar el momento, el lugar y el mecanismo por el cual comenzó toda esta ruptura regional. El 8 de octubre, talibanes pakistaníes emboscaron un convoy militar cerca de la frontera con Afganistán. Tras varias explosiones al paso del convoy, talibanes pakistaníes se enfrentaron a tropas de Pakistán en un tiroteo, causando 11 muertos, entre ellos varios oficiales. Al principio, Pakistán presentó otra versión, pero ahora parece que la emboscada al convoy, como dijeron los talibanes pakistaníes, fue lo que ocurrió. Al día siguiente, el 9 de octubre, se cree que Pakistán llevó a cabo un ataque aéreo en Kabul dirigido al líder de los talibanes pakistaníes, el veterano Emir Nur Wali Mehsud. Pakistán niega haber estado detrás del ataque aéreo y grabaciones de audio no verificadas sugieren que Mehsud finalmente sobrevivió a la explosión, pero varios altos mandos de los talibanes pakistaníes murieron y según informes, Pakistán realizó otros ataques aéreos en diferentes partes de Afganistán. Ese mismo día, los talibanes pakistaníes realizaron ataques de represalia, matando a 7 oficiales de policía en una academia de entrenamiento y a 11 soldados más en una emboscada adicional a un convoy. Un tercer ataque mató a 3 civiles y 2 paramilitares aliados al gobierno de Pakistán en el distrito de Bahor. También ese día, Pakistán informó que había realizado múltiples redadas contra escondites de los talibanes pakistaníes en la misma zona donde ocurrió la primera emboscada al convoy, matando en total a 30 combatientes del grupo insurgente. En la noche del 11 al 12 de octubre, ya era evidente que las zonas dominadas por los talibanes pakistaníes estaban al borde del caos. Esa noche, los talibanes afganos, no los pakistaníes, tomaron la iniciativa ofensiva. Unidades talibanes afganas realizaron ataques de represalia en una zona fronteriza disputada, respondiendo a supuestos ataques aéreos de Pakistán en Kabul. Dirigidos por un talibán veterano del movimiento desde antes de 2001, las tropas afganas atacaron varios puestos militares, reportando numerosas bajas y la captura de varios puntos. Se informó que miembros de los talibanes pakistaníes participaron, aunque en ese momento no estaba claro si tenían conocimiento previo del ataque que se avecinaba o simplemente decidieron unirse una vez que se enteraron. Pakistán respondió movilizando tropas cerca de la frontera y atacando puestos talibanes afganos cuando podía. Afganistán intentó imponer un alto al fuego unilateral durante los combates, pero Pakistán lo rechazó y la lucha siguió hasta la mañana. En ese momento, cada bando se retiró a posiciones más defendibles, aunque la carnicería que dejaron a su paso se convirtió en tema de una intensa disputa internacional.
Los talibanes afganos afirman que solo perdieron 9 combatientes y menos de 18 heridos, pero SED mató a 58 soldados y capturó 25 puestos pakistaníes. Pakistán dijo haber perdido solo 23 soldados, pero afirmó que sus fuerzas mataron a más de 200 talibanes afganos y de otros grupos y reclamó 21 puestos de avanzada. Obviamente, esas historias no coinciden, aunque ambos gobiernos tienen un historial de ocultar o minimizar sus pérdidas cuando es posible y exagerar las afirmaciones sobre el daño que han causado a sus adversarios. Pakistán publicó imágenes de la supuesta destrucción de puestos talibanes, pero estos videos no han sido verificados independientemente. Tras la violencia del 12 de octubre, era cuestión de tiempo para que los combates volvieran, especialmente porque los líderes de Pakistán, incluido el primer ministro Shehbaz Sharif, prometieron represalias contundentes. Los líderes afganos respondieron a la retórica de Pakistán y advirtieron que cualquier acción posterior provocaría una fuerte respuesta de los combatientes afganos. Pakistán cerró todos los cruces a lo largo de los 2.600 kilómetros de frontera y, según fuentes afganas, realizó ataques con drones en el sur de Afganistán. Los ataques con drones siguieron al día siguiente en Kandahar y después la región estuvo en silencio por un día. Pero durante la noche del 14 al 15 de octubre, Pakistán alegó que los talibanes afganos y pakistaníes habían abierto fuego, lanzando juntos balas y municiones más pesadas hacia el territorio pakistaní. Pakistán informó que no hubo heridos y que el acto fue una demostración de fuerza. En respuesta, disparó morteros y afirmó haber matado a 20 combatientes talibanes. Horas después de ese breve intercambio, la mañana del 15 de octubre la zona fronteriza vivió la peor fase de combates hasta entonces. Ese día, todo se desató en la zona fronteriza, con combatientes afganos y pakistaníes disparándose entre sí desde lejos y cada lado reportando intentos de ataques de infantería contra sus posiciones. En Pakistán, la ciudad fronteriza de Chaman fue sometida a un intenso bombardeo desde el otro lado de la frontera pakistaní, donde se reportó la muerte de varios civiles. Drones pakistaníes atacaron posiciones afganas cerca de la frontera, mientras que ataques aéreos golpearon el cuartel general de los talibanes afganos en Kandahar y volvieron a llover, esta vez repetidamente, sobre la ciudad capital de Kabul. Un video mostró tanques antiguos controlados por los talibanes afganos avanzando a la frontera para apoyar a unos 700 combatientes que llegaron antes de los enfrentamientos y reforzaron a sus aliados en la zona. Pakistán reconoció la muerte de al menos 7 soldados, mientras que Afganistán reportó 15 civiles muertos y más de 80 mujeres y niños heridos en Spin Boldak. En ambos lados se espera que el verdadero número de muertos sea mucho mayor, mientras que actualmente parece que Afganistán sufrió la pérdida de cantidades significativas de equipo pesado de combate, incluidos varios tanques. Si hubo un aspecto positivo en medio de toda la muerte y destrucción, fue que los combates del día 15 no duraron mucho. Por la tarde, Pakistán y Afganistán acordaron un alto al fuego, aunque no se esperaba que durara mucho. En cambio, expirará la tarde del viernes 17 en la frontera entre Afganistán y Pakistán, salvo que se extienda antes. Pero por ahora los combates están en pausa. Ya explicamos los hechos que llevaron a estos enfrentamientos transfronterizos, pero aún falta abordar el contexto general y el patrón de tensiones entre Pakistán, Afganistán y los talibanes pakistaníes que existen desde hace años. Los talibanes pakistaníes han amenazado a Islamabad durante años, pero los combates aumentaron tras la destitución de Imran Jan como primer ministro en 2022. Jan supervisó los esfuerzos para un acuerdo de alto el fuego con los talibanes pakistaníes, negociaciones a veces mediadas por los talibanes afganos, pero tras Imran Jan, los líderes de Pakistán optaron por un enfoque más punitivo. De enero a septiembre, las autoridades pakistaníes intensificaron su ofensiva contra el grupo y el Centro de Estudios e Investigaciones de Seguridad en Islamabad registró 2.414 muertes en 9 meses. Si esas cifras siguen igual, 2025 será más mortal para las operaciones antitalibanes en Pakistán que 2024. Los talibanes pakistaníes tienen una enorme responsabilidad por el aumento del número de muertes tras incrementar el ritmo de atentados, suicidas, emboscadas y otros ataques en todo el país, especialmente en el norte. Según el Armed Conflict Location y Event Data Project, los talibanes pakistaníes han lanzado más de 600 ataques en lo que va del año, más de 2 al día, y van camino a que este sea su año más activo en la última década. Al mismo tiempo, las relaciones de Pakistán con los talibanes afganos empeoran, en parte porque Pakistán realiza bombardeos aéreos en Afganistán contra supuestos escondites de talibanes pakistaníes.
El gobierno afgano siempre ha estado molesto por estos ataques, aunque las operaciones de Pakistán no han provocado una escalada directa, ya que no han atacado grandes ciudades ni Kabul. Al mismo tiempo, aunque Afganistán niega a apoyar a los talibanes pakistaníes, el gobierno allí es muy reacio a tomar cualquier medida contra el grupo. Si lo intentan, los sectores más radicales del gobierno afgano probablemente apoyarían a los talibanes pakistaníes, llevando a sus combatientes. Y si esos combatientes pierden la fe en los talibanes afganos, serían propensos a desviarse ideológicamente hacia una dirección aún más extrema, donde la franquicia del Estado Islámico en Jorasán probablemente estaría ansiosa por aceptarlos. Mientras tanto, las sospechas de Pakistán sobre los talibanes afganos solo se agravaron el 15 de octubre, cuando, incluso mientras los combates volvían a intensificarse, el ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán estaba en un viaje histórico para fortalecer lazos en la India. En cuanto a lo que sucede ahora, la pregunta más importante es si estas dos partes podrán reducir las tensiones antes de que expire el actual alto al fuego. Fuentes internacionales y mediadores indican que Pakistán y Afganistán están dispuestos a reducir la violencia, por lo que hay motivos para un optimismo cauteloso. Pero en caso de que no surja un acuerdo de alto al fuego más prolongado, en las escasas 48 horas disponibles, tenemos que hacernos una segunda pregunta. ¿Podría esta crisis convertirse en una guerra total? Por suerte, tenemos buenas noticias en ese sentido, específicamente que es muy poco probable que una verdadera guerra convencional sea siquiera factible. Eso no es por falta de voluntad de ninguna de las dos partes, más bien es cuestión de las limitaciones que enfrenta el talibán afgano. Aunque la nación capturó bastante equipo fabricado en Estados Unidos tras su toma de poder en 2021, todavía carece del blindaje pesado, las aeronaves, las capacidades de recopilación de inteligencia y los combatientes de alto calibre que necesitaría para librar una guerra abierta propiamente dicha. Pakistán tiene el sexto ejército más grande del mundo en número, con más de 1000 tanques avanzados, varios miles de piezas de artillería y casi 400 aviones de combate operativos, incluidos F-16 estadounidenses y J-10C chinos. Si los talibanes afganos intentaran librar una guerra convencional contra Pakistán, no sería una pelea pareja, y ambas partes lo saben. Sin embargo, las buenas noticias tienen un límite, ya que los talibanes afganos son expertos en este tipo de guerra por décadas de experiencia reciente contra estadounidenses y antes contra soviéticos. Ya sea que estemos hablando de los talibanes afganos o de los talibanes pakistaníes, hay algo que es completamente consistente. Sus combatientes sobresalen en el estilo caótico y asimétrico de la guerra insurgente clásica. En Afganistán y Pakistán, sus combatientes se mezclan con la población pastún que vive y circula libremente en la frontera entre ambos países. Las fuerzas de Afganistán no pueden derrotar a Pakistán directamente, pero pueden arrastrar a Pakistán a un conflicto prolongado y desgastar a sus vecinos más poderosos. Y para colmo, ese es justo el tipo de guerra que más se le complica al Pakistán moderno. Los talibanes pakistaníes son una gran amenaza para la seguridad en Pakistán, pero no son el único grupo insurgente con el que Islamabad debe lidiar. En Baluchistán, los separatistas baluchis han sido casi imposibles de detener para las fuerzas de Pakistán. El Estado Islámico sigue presente en Pakistán. En Cachemira existen varios grupos militantes anti-Pakistán y otras insurgencias étnicas y religiosas que a veces realizan ataques. Para una nación que con razón es considerada un actor de poder regional armado con un arsenal completo de armas nucleares, la situación de seguridad interna de Pakistán es asombrosamente mala. Y eso es antes de que los talibanes afganos tuvieran motivos para considerar expandir y financiar activamente la insurgencia de los talibanes pakistaníes. En cuanto a si Afganistán realmente haría algo así, desafortunadamente todavía no hay un veredicto. Tras el primer brote de violencia el 12 de octubre, la mayoría de los expertos regionales sugirieron que todavía había suficiente margen para desescalar y que los talibanes afganos estarían inclinados a buscar salidas para evitar futuras hostilidades. Sin embargo, estas evaluaciones están cambiando ya que Pakistán ha atacado Kabul con impunidad y parece creer que no tiene nada que temer de Afganistán, salvo escaramuzas fronterizas. Recuerda, según el equilibrio convencional de poder, es Pakistán quien tiene la clara ventaja. Pero depende de Afganistán hacer las paces con el orden actual de las cosas o cambiar la dinámica regional intensificando la guerra asimétrica. Hay otro golpe de suerte que considerar, que la comunidad internacional está lista para apoyar firmemente a Pakistán, mientras también puede entablar un diálogo con Afganistán.
Ya sea China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea o cualquier otra fuerza geopolíticamente relevante aparte de la India, todos preferirían ver a Pakistán seguro y estable, y preferirían firmemente que este asunto se resolviera mediante negociaciones. China tiene activos materiales sustanciales en ambas naciones y constantemente aplica presión en otros conflictos internacionales para asegurar que sus activos nunca se vean amenazados. Estados Unidos tiene un pretexto reciente para apoyar a Pakistán en un posible intento de recuperar la base aérea de Bagram. Rusia puede amenazar con poner fin a su reconciliación con Afganistán después de convertirse en la primera nación del mundo en reconocer al gobierno controlado por los talibanes. Arabia Saudita firmó un pacto de defensa mutua con Pakistán y preferiría no usarlo pronto, sobre todo contra otra nación musulmana. Los talibanes afganos saben que si el mundo hubiera hecho lo que quería, no habrían llegado al mando de su nación. Afganistán no puede permitirse dar motivos para que el mundo respalde operaciones militares que destruyan su arsenal restante. Con suerte, el mundo ya sabrá más sobre la situación para cuando veas este episodio. Y pronto, Pakistán y Afganistán podrán ponerse de acuerdo sobre un camino a seguir hacia una paz más duradera. Pero en este momento estas dos naciones del sur de Asia están enfrentadas. Y desafortunadamente no hay garantías de que la paz vaya a prevalecer. Gracias por vernos.